Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Padre, ayúdanos en esta hora a comprender tu palabra. Ayúdame a mí a predicarla con poder, con claridad, Señor, que no sean simplemente palabras, sino algo que cobre vida en nuestros corazones y nos transforme para tu gloria. En tu nombre Jesús lo pedimos. Amén. Ok. Ahí está. Ok. Entonces, ven que el título es Creciendo en Amabilidad y Bondad. Y en un momento les explico por qué estoy ocupando esa palabra amabilidad, aunque no aparezca en el texto. Pero el martes, cuando empezaba a ver, creo que fue martes, que empezaba a ver este tema, pues de repente me metí al mundo loco que es el internet y por ahí encontré algo interesante que fue un examen que uno puede tomar como para ver su nivel de amabilidad. Imagínense, no lo vamos a tomar todos el día de hoy. Y cuando lo vi dije, eso es interesante. Y sí como que me dio un poco de miedo, pero dije, pues seguramente voy a salir bastante bien, me lo voy a tomar, ¿verdad? Bueno, de 0 a 50, ¿verdad? Tenía 50 puntos como máximo el examen, siendo ya arriba de 40, pues una persona ya muy amable. Bueno, yo saqué un 25. Imagínense. Al parecer no soy una persona muy amable. Y yo sé que es así, que definitivamente en este tema me falta mucho. ¿Cuántos de ustedes dirían conmigo, yo necesito ser una persona más amable? Levántenme la mano. Ok, casi todos. Creo que estamos todos en el lugar correcto entonces. Y yo creo que anhelo que esto sea algo funcional, algo útil para ti en el día de hoy. Antes de llegar al tema, quiero darnos un poco de contexto, porque estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, ¿ok? Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y para algunos de nosotros quizás, no los conozco, a todos ustedes veo varias personas visitando con nosotros el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Quizás cuando escuchas sobre el Espíritu Santo, de repente, pues quizás no entiendes bien a qué se refiere cuando los cristianos hablan del Espíritu Santo. A lo mejor piensas en iglesias o experiencias donde has tenido, iglesias que has visitado, donde hablan mucho del Espíritu Santo y de repente hacen unas cosas medias raras, ¿verdad? Para que venga la presencia del Espíritu Santo. Quizás hay gente hablando en lenguas, cayendo al suelo, tocando shofares, una serie de cosas que a veces se relaciona con el Espíritu Santo en algunas iglesias. Pero si tienes esa idea, yo quiero que elimines esa idea de tu mente, porque el Espíritu Santo no es esas cosas. El Espíritu Santo es Dios, ¿ok? El Espíritu Santo es Dios. Cuando Jesús iba terminando su ministerio en la tierra, Él dijo a sus discípulos algo impresionante. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús a sus discípulos? Les dijo, o sea, después de caminar junto a ellos por 3 años, dijo, les conviene que yo me vaya. Seguramente eso sacó de onda muchísimo a los discípulos, pero dijo, va a ser mejor para ustedes que yo no esté aquí. Increíble. Y lo que dijo es que si me voy a enviar a mi Espíritu Santo para que esté con ustedes en todo momento. Cuando Jesús estuvo en la tierra, pues entendemos que su presencia se limitaba al lugar geográfico, las personas con que estaba en ese momento, ¿sí? Pero cuando viniera el Espíritu Santo, lo que Jesús estaba prometiendo es que mi espíritu puede estar con todos ustedes en todo momento. Por eso les conviene que yo me vaya. Y pues sabemos que esa promesa de la llegada del Espíritu Santo se cumplió, ¿verdad? En Hechos 2 tenemos ese registro que Jesús, después de volver con su Padre, de ascender,
nuevamente de donde había venido, cumplió esa promesa y envió el Espíritu Santo y vino, ¿verdad? A los discípulos y tempranos creyentes ahí en Jerusalén, ¿verdad? Fue derramado sobre ellos en el día de Pentecostés. Y esto cambió todo. La llegada del Espíritu Santo con ellos lo cambió todo, ¿verdad? Ellos estaban con miedo, escondidos en Jerusalén, y de ahí, si lees el libro de Hechos, todo cambia, ¿verdad? Con la presencia y poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Espíritu Santo es la presencia y poder de Dios con nosotros, habitando en nosotros, que somos creyentes, ¿sí? Y el Nuevo Testamento deja claro, hermanos, que cuando una persona cree en Jesús, Dios, cuando cree y es regenerado, o sea, Dios le concede nueva vida, le salva, que en ese momento cada creyente, cada persona salva, recibe el Espíritu Santo, ¿sí? Lo recibe. Ese es claro en el Nuevo Testamento. Es el sello que se le da a cada cristiano, es lo que Pablo dice en Efesios. Pero también la Biblia nos enseña otra cosa, y no tenemos tiempo de desarrollar esto de manera completa, pero la Biblia nos enseña, el Nuevo Testamento nos enseña que la cantidad del Espíritu Santo que podemos tener, por así decirlo, en algún momento dado, depende de nosotros. Sí, Pablo dice, solo para citar dos textos, Pablo dice, no entristezcan al Espíritu Santo. O sea, dando la idea de que el Espíritu Santo puede ser entristecido. O sea, la presencia del Espíritu Santo puede menguar en nuestras vidas. En otro lugar, Pablo exhorta a los cristianos, sean llenos del Espíritu Santo, esperando que ellos tomaran acción para ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y si tienes tiempo en iglesias, junto a otros cristianos, lo sabes, ¿verdad? Que esas personas que andan por el Espíritu, que son llenos del Espíritu Santo, se les nota, ¿no? Yo creo que sí. O sea, esas personas que buscan intencionalmente la llenura del Espíritu Santo en sus vidas, que cultivan con diligencia intimidad con Cristo, se nota cuando hablas con esas personas. O sea, se percibe algo tienen esas personas, ¿sí? Y es algo hermoso, algo bonito, ¿sí? Es nuestra responsabilidad ser llenos del Espíritu Santo. Es una obligación que nosotros tenemos como cristianos. Es cierto, ¿no? Que todos los días nos llenamos el estómago de alimento, de comida, ¿verdad? Todos los días lo hacemos, y de la misma manera, si no tomamos tiempo de buscar a Dios, de pasar tiempo con Él, en su palabra, en oración, en meditación con su pueblo, no tendremos el poder y presencia del Espíritu Santo haciendo su obra en nosotros. Y entonces no podemos llevar esos frutos, no podemos producir esas evidencias del Espíritu Santo dando y produciendo su fruto en nosotros. Sí, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, y eso requiere intencionalidad, requiere acción de nuestra parte. ¿Ok? Entonces, vamos al tema de hoy, al fruto que estamos estudiando hoy. Y noten que en el texto aquí en Gálatas es fruto singular. ¿Ok? O sea, no es como una ensalada de frutas. Sí, y de pronto cuando te acercas al plato, ¿no? Que ves que en esa ensalada de frutas de este lado hay una concentración, ¿verdad?, mayor de los frutos que a mí me gustan. Entonces voy a meter la cuchara ahí para que me salga los frutos que a mí me gustan, porque del otro lado los que no me gustan tanto. Entonces vamos escogiendo un poco a veces. Sí lo has hecho, ¿verdad? Yo creo que sí. Pero lo que estamos hablando aquí con el fruto del Espíritu Santo, no los frutos, es que para describir lo que es el fruto del Espíritu Santo se requiere todas esas palabras. ¿Okay? Todas esas virtudes en conjunto representan el fruto que Dios va a formar en nosotros si le conocemos. ¿Okay? Entonces, yo creo que también con esta serie
O sea, Dios nos está dando la oportunidad de como dar la vuelta al árbol de nuestra vida, mirar a las ramas y ver si se encuentra en nosotros su fruto, ¿verdad? Como checar cómo se encuentra o si está presente ese fruto. Dame otro clic ahí, Beto. Porque Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Ok? Por sus frutos los conocerán. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que el árbol que tengo en mi patio, cómo me doy cuenta qué tipo de árbol es? Pues por el fruto que lleva. Eso me da una identificación segura de la clase que árbol que es. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Dale otro clic ahí, otra vez. ¿Sí? Dice ahí, y esa es una gran verdad que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Tomar en nuestro corazón, que el fruto de tu vida revela qué tipo de persona eres. Eso es lo que Jesús dice, ¿verdad? Por sus frutos los conocerán. El fruto de tu vida revela qué tipo de persona eres, ¿sí? Entonces, revela si eres un cristiano que tiene el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está produciendo su fruto en tu vida, o si no se encuentra su fruto en su vida, entonces Dios te está dando el día de hoy la oportunidad de reconocer esa realidad y su necesidad de venir a Cristo, someterse a Él para que Él empiece esa obra en ti y te empiece a transformar. Ok, primero, ya llegando a la palabra, al tema que estamos viendo hoy, ¿por qué estamos hablando de amabilidad si esa palabra no se encuentra en el texto que leímos? Si ves esos versículos 22 y 23 que leímos, no se encuentra la palabra amabilidad. Sí, estamos viendo benignidad y bondad, pero vamos a estar hablando de la amabilidad y quizás un poco de la bondad también. Bueno, la palabra benignidad como que es una palabra que no utilizamos mucho hoy en día. Y otras versiones de la Biblia, la Nueva Versión Internacional y otras, traducen esa palabra benignidad como amabilidad. A veces se traduce como gentileza también. Entonces estamos viendo juntos la benignidad o la amabilidad y la bondad, porque se usan de manera intercambiable. Vamos a ver en una cita de Miguel Núñez que eso es cierto. Entonces es como un 2 por 1 el día de hoy. Pon la cita ahí, Beto, de Núñez. Dice, estas dos virtudes guardan una estrecha relación. O sea, es que están hablando casi de la misma cosa y por eso podemos considerarlas juntas. De hecho, a veces estas dos palabras se usan de manera intercambiable en la Biblia. ¿Okay? Entonces, hay una muy estrecha relación de significado entre esas dos palabras, amabilidad y bondad. ¿Okay? Ahora, para empezar, ¿qué es la amabilidad? ¿Qué es ser amable? O sea, de repente si nos preguntamos eso, es una de esas cualidades que es un poco difícil de definir, ¿no? Hace como, creo que 5 días, algo así, estuvimos comiendo como familia y pregunté a mi familia, ¿cómo describirían ustedes la amabilidad? Y como que pues de repente nos costó trabajo sacar una buena, clara definición de qué es la amabilidad, ¿sí? Pero porque es una de esas virtudes que cuando lo ves, cuando lo experimentas, como que entiendes, sabes, ¿verdad? No, eso fue algo muy amable de su parte. Lo sabemos reconocer, pues, ¿no? A veces cuando pensamos en la amabilidad, pensamos en como de, pues la idea de ser una persona educada, cortés, una persona que se muestra afectuoso con los demás, respetuoso, saluda, da gracias. Eso es a veces lo que pensamos como la amabilidad. Alguien que comparte sus abrites contigo en la escuela, pues también cuenta, ¿no? Esas ideas pensamos en la amabilidad. Dame otro clic ahí, Beto. Dice un autor, esa es una definición que encontré por ahí, que me pareció útil. Dice, la bondad o la amabilidad es la presencia
de compasión y generosidad hacia los demás. La persona amable es servicial, útil y trabaja con amor por el bienestar de los demás. Si la bondad es la luz de Dios que brilla dentro del corazón humano, entonces la bondad o la amabilidad es la luz de Dios que brilla hacia afuera desde el corazón humano. La bondad existe para el beneficio de los demás. Esa es la definición del pastor Menikov. ¿Sí? Creo que hay ciertas cosas útiles en esa definición, especialmente cuando dice la bondad existe para el beneficio de los demás. ¿Sí? Y vamos a volver un poco a esa definición más adelante. ¿Okay? Pero como la amabilidad también es algo pues, un poco difícil de definir, pues de pronto una ilustración nos puede ayudar a entender la idea. Y vamos a ver 3 ilustraciones o 3 historias que nos ilustran la bondad o la amabilidad. Uno del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento y una de la historia de la iglesia. En primer lugar, vamos a 2 de Samuel 9. En su Biblia, 2 de Samuel y capítulo 9. Y aquí el título, si tienes la Nueva Biblia de las Américas, dice la bondad de David hacia Mefiboset. Esa es la historia aquí de Mefiboset. Bueno, realmente en el contexto David es el héroe de la historia. Pero bueno, para que entendamos qué está sucediendo, el contexto de la historia, David recién ha subido al trono de la nación de Israel. Y lo que ha sucedido es que ha habido un cambio de familia real, ¿verdad? David no heredó el trono de su padre como suele suceder en una monarquía, ¿verdad? Entonces es algo complicado siempre que sucede un cambio de familia. Y lo que hacían normalmente en aquellos tiempos es que el nuevo rey eliminaba toda la familia real. O sea, ellos se presentan un riesgo, una amenaza quizás para que se consolide mi reino, entonces pues mejor elimínenlos todos, ¿sí? Entonces eso era lo común, pero miren lo que dice David aquí en versículo 1, considerando que eso es lo que se acostumbraba en aquellos tiempos. David dice, ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl, el rey anterior, su enemigo, para que yo le muestre bondad por amor a Jonathan? Jonathan era amigo de David. Eso es algo impresionante. David quiere mostrar bondad a la casa de Saúl. Ahora, casi todos los de la familia de Saúl han muerto, pero le dicen que queda un siervo de Saúl, un siervo cercano que había vivido y trabajado con Saúl toda su vida, que se llama Siba. Entonces mandan a llamar a Siba. Y bueno, ya había pasado algo de tiempo que David estaba reinando, entonces imagino que Siba ya estaba tranquilo en su casa, ¿verdad? Y un día le tocan la puerta al pobre Siba, entonces se levanta a abrir la puerta, a darse cuenta que son soldados, guardias del palacio que han venido a llamarlo. Le informan, oye, David te quiere ver en el palacio. Y seguramente, entendiendo el contexto del mundo antiguo, Siba en ese momento sintió un miedo, ¿verdad? Sintió en su estómago, ¡ay no, yo ya sé cómo termina eso! O sea, mi vida valió chetos ya porque me van a llevar al palacio y ya estuvo, ¿sí? Pero, pues, ¿qué hago? Entonces Siba acompaña a las guardias al palacio, seguramente llegando al palacio, pues se quería desmayar el pobre cuate, pero llega al palacio y ¿qué pasa? Para su sorpresa, David tiene en su corazón, dice versículo 3, mostrar la bondad de Dios. Esa es la frase que usa en versículo 3, la bondad de Dios a alguien de la casa de Saúl. Increíble. Entonces Siba dice, bueno, sí, o sea, de sangre directamente todavía vive Mefiboset, que es hijo de Jonathan, el amigo de David. Entonces
manda a traer también a ese Mefiboset al palacio, y David le dice, ¿sabes qué? Yo te quiero mostrar amabilidad, yo te quiero mostrar bondad. Sí, se llama Mefiboset, no me importa tu condición física. Mefiboset era lisiado en los 2 pies. No me importa tu familia, tu discapacidad, te quiero mostrar amabilidad. Le restaura sus tierras a Mefiboset, permite a Siba y a sus hijos volver y vivir en esas tierras, cuidar y cultivar las tierras que David le restaura de Jonathan y Mefiboset. Y a Mefiboset le dice, tú vas a sentar, vivir en el palacio, y vas a sentar y comer en mi mesa del rey todos los días de tu vida. Es algo increíble. ¿Qué foto de bondad y de amabilidad en David, un rey nuevo? A esas personas que David no les debía nada. Sin embargo, los trae ahí y muestra bondad inusual a ellos. Yo creo que David quería, como de alguna manera, marcar el tono al inicio de su reino. Bueno, ese es el primer ejemplo. Ahora vamos al Nuevo Testamento, a Lucas 10, Lucas capítulo 10. Ahí Jesús cuenta una parábola, una historia, ¿verdad? Se conoce, ¿verdad?, como el buen samaritano, esta historia. Y Jesús cuenta esta historia pues con la intención como de ilustrar cómo se ve hacer el bien al prójimo, cómo se ve mostrar amabilidad y bondad en el reino de Dios, ¿sí? Y Jesús cuenta esta historia. Ustedes, pues la mayoría ya conocen la historia, que un viajero pues que anduvo por el camino en un lugar medio remoto, probablemente, pues es golpeado por salteadores, le quitan todo lo que trae, hasta su ropa, y pues bien golpeado y medio muerto lo dejan ahí. Pues él, estando ahí, pasa un sacerdote, ¿verdad? Un hombre religioso, respetado. ¿Y qué hace el sacerdote? Pues pasa del otro lado del camino, lo ignora y sigue su camino. Y luego Jesús dice que pasó otro hombre, quien era samaritano, un samaritano. Los samaritanos eran un pueblo que no se llevaba con los judíos, eran como pues enemigos prácticamente, pero curiosamente el samaritano tiene compasión. El samaritano se acerca y le atiende a ese hombre, le lava sus heridas, ¿verdad? Le sube a su caballo, lo lleva a un alojamiento y paga, ¿verdad?, ahí para que lo cuiden algunos días en lo que este hombre recupera de lo que le había sucedido en el camino. ¿Okay? Esa es la esencia de la historia ahí. Ahora, recuerden la definición que vimos hace un minuto. La bondad, la amabilidad trabaja con amor por el bienestar de los demás. Eso es lo que hizo el samaritano. Mostró amabilidad, mostró bondad, ¿sí? Y Jesús termina la parábola diciendo, ve tú y haz lo mismo. O sea, eso lo he contado como un ejemplo para que ustedes vean cómo se ve vivir mostrando la amabilidad y bondad de Cristo. Ve tú y haz lo mismo. La otra ilustración que va a aparecer ahí viene de la historia de la iglesia. No sé cuántos de ustedes han oído de Policarpo. Policarpo fue un discípulo de Juan, el apóstol Juan. Entonces, muy temprano en la historia de la iglesia vivía Policarpo, y después pues fue un obispo en la ciudad de Esmirna. O sea, Policarpo era un pastor, ¿sí? Y por ese tiempo en el Imperio Romano, pues lo que empezaba a suceder fue pues la oposición. Cada vez más aumentaba la persecución hacia los cristianos, crecía la predicación del evangelio, empezó a ser prohibido, y en esos tiempos lo que hacían los romanos es que trataban de obligar a los cristianos a retractar sus enseñanzas y ofrecer un incienso al emperador, y ya con eso te dejamos en libertad, ¿sí? Y varias veces el gobernador de la ciudad donde estaba Policarpo le advertía, oye, si no retractas tu enseñanza y ofreces ese incienso, pues
me veré obligado de quemarte en la hoguera. Ese es el orden que tengo. ¿Sí? Le daba tiempo porque como de cierta manera respetaba a Policarpo. Bueno, no lo hizo, ¿verdad? Policarpo mandan a arrestarlo y pues le advierten unos amigos, ¿sabes qué? Vienen por ti, te van a arrestar, ya sabes cómo va a terminar esto. Entonces él huye al campo donde vive pues un tiempo más. Pero con tiempo, pues el emperador se entera de su ubicación y otra vez envía a pues soldados a arrestarlo y llevarlo a juicio. Otra vez le avisan con tiempo de huir, vienen por ti, tienes poco tiempo de huir, pero esta vez Policarpo ya pues grande de edad, creo que tenía 86 años si no mal recuerdo, pues no quería seguir huyendo y dijo, no, los voy a esperar aquí que se cumpla la voluntad de Dios. Y entonces, esperando los soldados, o cuando ellos llegaron, hizo algo increíble. Voy a leerles la cita del registro histórico de lo que hizo. Dice, en cuanto los escuchó llegar, los soldados, bajó y platicó con ellos, Policarpo. Todos los presentes quedaron impresionados por su edad y su tranquilidad. También quedaron sorprendidos de que el arresto de un hombre tan anciano pudiera ser algo tan urgente. O sea, ya es un abuelito ese hombre, ¿por qué tanta prisa de arrestarlo? ¿Sí? A pesar de lo avanzado de la hora, Policarpo ordenó inmediatamente que les dieran toda la comida y bebida que quisieran a los soldados. O sea, vamos a poner la mesa y vamos a alimentar a esos hermanos, esos amigos que han venido a arrestarme y llevarme a mi muerte, ¿verdad? Y luego preguntó si podían permitirle 1 hora para orar sin ser molestado, ¿sí? O sea, Policarpo sabía lo que le esperaba, sabía a qué habían venido esos soldados, sabía la injusticia de la situación, pero en esa última noche de su vida, Policarpo, ¿qué hizo? Mostró la amabilidad y bondad de un cristiano a esos soldados. Increíble. Me pregunto qué habría sido el impacto de ese acto de bondad, de amabilidad en la vida de esos soldados, ¿verdad? Seguramente les quedó ese momento muy grabado en sus mentes. Fuimos a arrestarlo y el siguiente día lo queman en el auditorio público, pero él nos alimentó, nos trató bien. Increíble, ¿sí? Bueno, espero que esos 3 ejemplos pues, nos ayuden, nos comuniquen algo de lo que el Señor quiere que entendamos, que sintamos cuando hablamos de la amabilidad o de la bondad del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos ahora a la última parte del mensaje. Ahí está. ¿Cómo se ve y cómo se cultiva la amabilidad? O sea, ¿cómo crecemos en esto de ser bondadosos, en esto de ser amables? ¿Cómo podemos tomar pasos para crecer, verdad, en esta área? Y aquí como que pues voy a aventar unas verdades bíblicas, unas ideas y terminamos con unas pues ideas prácticas, ¿no? Que tal vez nos puedan ayudar. Bueno, primero tenemos que recalcar, por si te ha entrado esa duda, recalcar la importancia de este tema, ¿sí? O sea, porque de pronto puedes pensar, bueno, la amabilidad, o sea, es como un tema que mi terapeuta me va a hablar cuando vaya para que me haga una mejor persona, una terapeuta, o es como un tema de un TED Talk que se va a dar a una empresa para que se sientan el poder de la amabilidad en la empresa. O sea, como que se siente de repente como un tema ligerito, suave, pero ese es un tema que quiero que veamos, tiene que ver con el evangelio. Eso es impactante, eso es poderoso. La bondad, el deseo de hacer el bien a otro, nace en Dios mismo. ¿Okay? Esa no es una virtud para que todos vivamos mejor. Ese es algo que nace en Dios mismo. Es un atributo de Dios que somos llamados a evidenciar, a cultivar. ¿Okay? Tito dice, cuando se manifestó
la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Cuando se manifestó, ¿qué? La bondad. La misma palabra, amabilidad de nuestro Dios y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Ahí Pablo está vinculando la amabilidad con la salvación. Interesante, si no fuera Dios, un Dios bondadoso, amable, no habría salvación para nosotros. Romanos 2:4. Ese es otro texto importante. Ahí Pablo, como parte de su argumento, hace una pregunta y dice, ¿tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que es la bondad, misma palabra ahí que se traduce en otros lugares como amabilidad, es la amabilidad de Dios que te guía al arrepentimiento? ¿No te das cuenta, dice Pablo, que es la amabilidad de Dios que te lleva al arrepentimiento, a la salvación? O sea, el mundo no quiere saber nada de Dios, ¿verdad? La humanidad se rebela contra su creador, cometimos traición cósmica contra aquel que nos dio vida. Pero ¿qué dice Pablo? Nada de eso pudo detener la amabilidad de Dios. Es su amabilidad de Dios que a pesar de nosotros, nos ha llevado al arrepentimiento. Eso es algo increíble. Entonces, para nosotros ser amables es reflejar, hermanos, unos a otros y reflejar al mundo perdido nuestro Salvador. Reflejar a Dios. No es cosa ligera, no es cosa suavecita, ¿sí? Y quizás estás aquí el día de hoy y no conoces a Dios, no conoces a Jesús. Y el hecho de que estés aquí el día de hoy es eso, es la amabilidad de Dios llevándote al arrepentimiento y fe en Jesús. ¿Sí? Espero que lo veas si esa es tu condición. Entonces vemos que es algo sumamente importante, esta virtud de la amabilidad, de bondad. Pero si somos honestos, sabemos que ser amables pues no nos nace de manera natural para la mayoría de nosotros. Eso ya quedó claro en el examen que yo hice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos seres caídos, ¿verdad? La caída, cuando la humanidad cayó y nacemos en esa condición, como que se instala un virus de orgullo en el sistema operativo humano, ¿verdad? Y eso domina entonces cada parte de nuestra vida, cada parte de nuestro funcionamiento como seres humanos, el orgullo, ¿sí? Entonces, por eso Dios se inspira a Pablo, por su espíritu, a escribir esta lista de virtudes, porque sabe que no las tenemos de manera natural. Es algo que tenemos que entender y trabajar, ¿verdad? Y nos quiere ayudar a entender que tenemos que empezar un proceso como creyentes de quitar y poner. ¿Lo ven ahí? ¿Cómo dice? Principio de quitarse y ponerse. Podemos llamarlo así. Hay varios lugares en el Nuevo Testamento donde el Nuevo Testamento nos habla de ese principio de quitarse y ponerse, ¿sí? Porque fuera de Cristo, lo que nos caracteriza es la ira, la violencia física, odio, falta de armonía, el espíritu de crítica, palabras hirientes, etcétera, 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 ¿verdad? Y es por eso que tenemos que quitar las obras de la carne y ser vestidos de lo nuevo. Ese es un proceso a que el Nuevo Testamento quiere llevar todo creyente. Vayan a Colosenses 3, lo vamos a ver rapidito. Colosenses 3, versículo 8 dice, pero ahora, es el principio de quitarse y ponerse. Ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de tu boca. Esas son las obras de la carne, y el llamado para el creyente es deshacerte de esas cosas. Echa esas cosas a la basura. Párale
vivir de esta manera, ¿sí? Y ponte el fruto del Espíritu Santo. Salten a versículo 12. Mismo capítulo. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Okay? Varias de los frutos del Espíritu Santo ahí. Revístanse de esto. Ponte lo nuevo. Quítate lo antiguo, ponte lo nuevo. Vayan a Efesios 4. Unas páginas antes en tu Biblia, Efesios 4, vamos a ver la misma cosa. ¿Okay? Vean lo que Pablo dice en Efesios 4:22. Pablo empieza esta sección ahí por versículo 17. Dicen, ya no anden así como andan también los gentiles. Luego más abajo en versículo 22 dice que todo lo que tiene que ver con el viejo hombre, ¿verdad? Esos frutos, obras de la carne, ¿qué dice Pablo ahí? Despójense de esto, ¿sí? O sea, véanlo por la cosa podrida de muerte que es y quítalo de tu vida, elimínalo. Luego versículo 24, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado. Dios quiere que nos parezcamos a Él. ¿Sí? Por eso Él produce su fruto en nosotros. Ahora chequen versículo 34. Eso es impresionante. ¿Qué dice 34? Sean más bien amables. Ahí está. El fruto que estamos viendo. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Ven lo que Pablo hace ahí? Cuando cultivamos la amabilidad, cuando crecemos en ser amables, imitamos a Dios. Y como ya dije, la amabilidad nos lleva a conectarnos con el Evangelio. Lo vemos claramente ahí en versículo 32. Nos conecta con el Evangelio, con la salvación. Ahí dice, sean amables, así como también Dios los perdonó en Cristo. Así como Dios los perdonó. ¿Lo ven, hermanos? Ese es un fruto que cuando se manifiesta en nuestras vidas va a dar mucho fruto y va a llevar a otros a Cristo y al Evangelio. Ese así como está diciendo que como Cristo fue amable con nosotros, fue su amabilidad que lo llevó a salvarlos, a salvar la humanidad, personas en la humanidad, ¿verdad? De la misma manera, así como Cristo, sean amables ustedes, porque va a tener el mismo resultado. Personas van a venir a Cristo a causa de ese fruto del Espíritu Santo en tu vida. Eso es impresionante. Entonces, terminando, la pregunta es ¿cómo estamos? ¿Verdad? ¿Así eres? Cuando vimos esos 3 ejemplos, Mefiboset, buen samaritano, Policarpo, ¿sientes que responderías así en esas situaciones? ¿Está Dios por su Espíritu produciendo esto en ti? ¿Te está cambiando? ¿Estás cada día desechando más ese espíritu de primero yo para vestirse de la amabilidad de Cristo? Alguien dijo que la amabilidad es amar a los demás lo suficiente como para poner sus necesidades antes que las de uno mismo. ¿Sí? Eso es lo que hacía Jesús. Precisamente. Entonces piensen en esas preguntas, reflexionen. Entonces son como ejemplos, ¿no? Para que se active ese pensamiento, para que nos evaluemos. Estoy dispuesto a sacrificar mi comodidad por el bien de otro. Estoy dispuesto a escuchar a alguien cuando estoy cansado y ya no quiero escuchar sus historias y problemas. Si has estado ahí, ¿verdad? Estoy dispuesto a poner a un lado esa incomodidad que siento para acercarme a esa nueva persona que visita la iglesia y hablarlo y conocerlo. Estoy dispuesto a mostrar bondad a otros, a mostrar bondad en servir a otros, en servicio. Hermano, escuché que tu carro tiene un problema. Permíteme pasar mañana y lo checo por ti. Sé que has estado enfermo esos días. Te llevo un plato de comida.
Oye, supe que la puerta de tu casa no estás cerrando bien. Yo tengo herramientas, sé de esas cosas. Yo puedo pasar a arreglarla por ti. Me enteré que estás teniendo problemas en el trabajo. Permíteme tomar un minuto para orar por ti en esta situación que estás pasando. ¿Sí? Servir a otros. ¿Estás dispuesto a disciplinar tu boca cuando te hablan de forma no amable? Y que por el poder del Espíritu y la gracia de Dios dices, voy a responder amablemente. Me hablaron feo, pero voy a responder bien. ¿Estás dispuesto? Es que generalmente así es. Mostramos la amabilidad a través de nuestras palabras, acciones y actitudes. Así es como se ve. Entonces, hermanos, Dios quiere moldearnos en esto. ¿Sí? Entonces, a la luz de todo esto, yo quiero que ustedes piensen de qué necesito arrepentirme quizás. ¿Cómo se vería esto en mi vida? Empezar a crecer en amabilidad, ¿no? Dije que Dios quiere moldearnos, pero también hay muchas otras influencias y cosas que nos rodean que también nos quieren moldear, ¿no es cierto? Entonces, una cosa, por no decir muchas, pero una cosa que se me ocurre muy práctica sería rodearte de amigos que reflejan esa amabilidad y bondad en sus vidas. ¿Sí? ¿Qué dice Proverbios? Creo que la cita está ahí. Proverbios dice, el que anda con sabios será sabio. Creo que dice, pero el compañero de necios sufrirá daño, algo así. ¿Okay? ¿Qué está diciendo el proverbio ahí? El que anda con sabios, ¿cómo será? Pues sabio. ¿Okay? La verdad ahí es que tus amigos son un reflejo del futuro tú. ¿Okay? Tus amigos son un reflejo del futuro tú. Entonces, quiero que pienses, podrías hacer una lista si estás tomando notas de mis 5 amigos más cercanos, con que más tiempo paso, con quienes más hablo. Y a la luz de lo que dice Proverbios, puedes hacerte la pregunta, ¿en eso me quiero convertir? Así como son mis amigos, con que paso tiempo, así seré yo. ¿Sí? Rodéate de personas que muestran esa amabilidad de Cristo en sus vidas. Sí, probablemente tenemos que identificar hábitos que hay que cambiar en nuestras vidas para poder crecer en esto de la amabilidad y bondad del Espíritu Santo. Sí, probablemente ese hábito es una área que tú te identificas luego, para mí me cuesta. Eso es un área que para mí es muy difícil ser amable. Siempre respondo como no quisiera. Sí. Que el Señor nos ayude a identificar esas cosas. Y hermanos, terminando, estoy convencido de que si aplicáramos esto en nuestras vidas personalmente, si empoderados por la gracia de Dios y por su Espíritu empezáramos a cultivar esto entre nosotros, si trabajáramos en ser más amables unos a otros y en nuestras vidas personales, yo creo que es poderoso. Veríamos cambios importantes tanto en nuestras vidas personales como en la iglesia, ¿verdad? Sería un cambio importante si empezáramos a cultivar ese fruto del Espíritu Santo. Entonces pídele a Dios que te ayude. Esa es la exhortación, que empecemos a pedirle a Dios, Señor, forma en mí tu fruto. ¿Sí? Y como mencioné antes, ¿verdad? El que anda con sabios, el que anda con necios, así será. Bueno, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Permanecer en la presencia de Jesús, ¿verdad? Permanecer cerca a Jesús. ¿Y sabes qué va a pasar? Si permanecemos cerca a Jesús, nos empezaremos a parecernos a Él. ¿Sí? Así es, que nuestras vidas, hermanos, muestren, evidencien la radical bondad y amabilidad de nuestro Dios. Eso es importante, que sea evidente de manera contundente en nuestras vidas, hermanos, que servimos a un Dios que es poderoso para transformar a personas.
Que eso sea evidente, ¿sí? El Señor nos ayude.